Buenas tardes, bienvenidos al noticiero de las 6, en donde hablaremos sobre temas de la historia del siglo XIX en México y sus repercusiones en Yucatán. Comencemos. Primeramente hablaremos sobre lo más importante que ha sucedido. Vamos con mi compañera Mía Candelaria, quien nos hablará sobre la conquista de México. Buenas tardes. Este es mi reporte sobre el tema La conquista de México. La catástrofe que guiaron al límite los españoles nos ha imposibilitado a conocer en proporción la manera que aconteció la conquista de México como la que vivían nuestros antepasados, ya que solo sabemos de esa época por las crónicas construidas por los mismos españoles, las cuales en su mayor parte son exageradas. La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés en nombre de la corona española que representaba en ese momento el rey Carlos V. Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano, se asienta la población de Haití. El 10 de febrero de 1519, siendo gobernador de Cuba Diego Velázquez, Hernán Cortés desobedece al gobernador para acelerar su salida de Cuba y hacer una expedición a lo que sería la Nueva España. Sale con 11 barcas y más de 600 hombres. Los españoles llegan a las costas de México en febrero de 1519. El primer lugar que arribaron son las costas de la isla de Cozumel. Los españoles avanzan y llegan a Yucatán, donde se encuentran con los mayas y los vencen y le hacen regalos a Hernán Cortés como son 20 mujeres, entre ellas la Malinche, conocedora del maya y el náhuatl. Los españoles continúan con su recorrido y llegan a las costas de Veracruz, donde fundan la ciudad de la Vía de Veracruz. Los españoles llegan a Campoala, un gran centro comercial donde habitaban los totonacas, que hicieron una descripción minuciosa a Hernán Cortés de la Gran Tenochtitlan. En su recorrido a Tenochtitlan, Hernán Cortés se encuentra con los tlaxcaltecas y se unen a él en contra de los aztecas, prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban el gran imperio mexica. Los españoles llegan a la Gran Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519 y el gran emperador Moctezuma recibe con grandes honores a Cortés y lo aloja en el palacio de Xcaret y posteriormente toman como rehén a Moctezuma. Empieza el sitio de la Gran Tenochtitlan, que dura alrededor de 3 años, donde los españoles tienen una gran derrota la noche triste, el 1 de julio de 1520. Cortés se siente bajo un árbol y llora por su derrota. Al morir Moctezuma, sube el poder Cuitláhuac, pero poco a poco puede hacer por su imperio, ya que muere pronto a causa de la viruela y lo sucede en el trono el joven Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la definitiva caída de Tenochtitlan en manos de los españoles. A partir de esta fecha inicia el periodo de la historia de México, conocido como la Colonia, que dura 3 siglos, de 1521 a 1821. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad, la economía, la cultura y la ciencia. Lo que poseemos, en cambio, al reemplazo es una cultura por lo occidental. Muchas gracias. Este es mi reporte hasta ahora. Seguidamente, nuestra reportera Natalia Simé nos contará un poco sobre las características de la monarquía hispana. Buenas tardes. Hoy les traigo el siguiente reporte que es sobre las características políticas y culturales de la monarquía hispánica. ¿Qué fue el Imperio Español? Se conoció como el Imperio Español o la Monarquía Universal Española al conjunto de los territorios europeos, americanos, asiáticos, africanos y en Oceanía, que se hallaron bajo control de la corona española y sus respectivas dinastías entre los siglos XVI y XIX.
Con esta etapa imperial de España coincidió su periodo de mayor esplendor en lo militar, en las artes y en el dominio del comercio transoceánico, es decir, que se convirtió en una potencia mundial indiscutible. Sin embargo, la naturaleza misma del Imperio Español lo sentenciaba a constantes fluctuaciones económicas y militares. Finalmente cayó en una crisis prolongada que terminó por desmembrarlo durante el siglo XIX. El origen del Imperio Español. El Imperio Español nació en el siglo XV, cuando la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón contrajeron nupcias. Este matrimonio unificó sus territorios y se hizo conocer como los Reyes Católicos, dada su lealtad a la Iglesia y su propósito expansionista e evangelizador. El nuevo reino unificado logró expulsar los remanentes islámicos que permanecían en Granada en 1492, poniendo así fin a la Reconquista. En medio de estas victorias se otorgó al navegante genovés Cristóbal Colón los recursos para explorar una ruta comercial hacia Oriente. En este viaje descubrió accidentalmente el continente americano. Desde ese momento se inició su conquista y su colonización. La avanzada española sobre tierras americanas disparó a su vez la expansión del imperio. Así se extendió por África, Asia y Oceanía, especialmente luego de la conquista de las Islas Canarias de manos de sus pobladores guanches. ¿Cuáles fueron las dinastías que gobernaron el Imperio Español? El Imperio Español tuvo 3 dinastías monárquicas, que fueron los Trastámara, la dinastía reinante cuando surgió el primer español de origen castellano. Reinaron hasta la muerte de Juana I la Loca, en 1555. Los reyes católicos Isabel y Fernando de Trastámara fueron los iniciadores del imperio. Los Habsburgo, también conocidos como los Austrias, reinaron en España luego de 1555, hasta la muerte de Carlos II en 1700. Este periodo presenció el auge y luego la decadencia de España. Los Borbones, reyes de España desde 1700 hasta la actualidad. Su primer monarca fue Felipe V, quien ascendió al trono tras vencer en la Guerra de Sucesión Española, 1700 a 1713. El último, dentro del periodo imperial, fue Fernando VII, derrocado por las fuerzas napoleónicas que invadieron España en el siglo XIX. Los territorios conquistados por el Imperio Español hacia los finales del siglo XVIII, el territorio del Imperio Español alcanzaba los 20 millones de kilómetros cuadrados, considerándose así la quinta mayor monarquía por extensión en toda la historia. Esos territorios fueron, en América, el Virreinato de Nueva España, de 1535 a 1821, que comprendía los territorios del actual México y parte de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah, Luisiana y parte del Colorado. El Virreinato del Perú, 1542 a 1824, que abarcaba los actuales territorios de Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Los Galápagos, parte de Brasil y de Venezuela. Sin embargo, su territorio se vio disminuido a partir del siglo XVIII con el surgimiento de 2 nuevos virreinatos suramericanos. El Virreinato de Nueva Granada, de 1739 a 1819, controlaba los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Islas Galápagos y el norte de Brasil y oeste de Guyana. El Virreinato del Río de la Plata, 1776 a 1811, controlaba los territorios actuales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y parte de Brasil. Territorios insulares en el Mar Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Montserrat, San Martín, Anguila, etc. Asia: la Capitanía General de las Filipinas,
Abarcaba las Filipinas y distintos territorios de las Indias Orientales, África, las Islas Canarias, los territorios actuales de Mozambique, Europa, la España peninsular y las Islas Baleares, Portugal y los territorios del Imperio Portugués, Oceanía, Isla de Pascua, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Santa Cruz. ¿Cuáles fueron las consecuencias del Imperio Español? Las consecuencias del Imperio Español pueden resumirse en la expansión del idioma español en el mundo, la implantación de la religión católica en América y en otros continentes, un enorme empuje a la cartografía del mundo y la exploración de sus confines, la formación de América Latina y el Caribe como una entidad cultural y el aporte africano de su cultura, la creación de las grandes obras artísticas del siglo del oro español, y el surgimiento de Gran Bretaña y otras naciones como potencias principales. Esto fue todo por mi reporte. Gracias. A continuación, nuestra reportera Betsaida Canul nos hablará sobre el virreinato en los centros urbanos. Buenas tardes, este es el noticiero de las 6 y estaremos hablando del tema 4 que corresponde el virreinato en centros urbanos. Vamos a hablar un poco sobre lo que hoy conocemos como la ciudad de Guadalajara. El año de creación y lugar fue el 14 de febrero de 1542 en el Valle de Temajac, sobre la imagen del río de San Juan de Dios. Nombre del arquitecto fue Juan Cristóbal de Oñate. Y la función dice acá que fue una ciudad pequeña, se consideraba un lugar más bien de paso, frecuentado por los viajeros, por tal motivo que el año de 1557 se fundó el primer hospital en Guadalajara. Y en 1560 Guadalajara se convirtió oficialmente en la capital de la Nueva Galacia. Y la descripción de Guadalajara es abreviado como GDL. Es la capital del estado mexicano de Jalisco. Se encuentra la región central del estado y en el occidente de México, dentro de la zona geográfica conocida como el Valle de Temajac, en un centro empresarial y económico en la región de Bajío. Un dato interesante de Guadalajara hace muchos años fue que los españoles e indígenas vivían divididos. Guadalajara hace muchos años fue que los españoles e indígenas vivían divididos en el río de San Juan de Dios. Al principio del siglo XX, en San Juan de Dios dividía la ciudad de Guadalajara. Los españoles vivían del lado poniente y los indígenas del occidente. De acuerdo a los historiadores, la razón por la que se separaron es que los conquistadores temían que la raza prehispánica, ya que habitaba en la región, los atacaran. Esto fue todo sobre este tema 4 y que pasen buena tarde. Aquí está mi reporte. Por último, es el turno de nuestra reportera Cristina Chiquil, quien nos hablará sobre las reformas borbónicas. Buenas tardes. Las llamadas reformas borbónicas fueron una serie de medidas y modificaciones que se implementaron a todos los niveles, tanto en España como en los territorios hispanoamericanos, en la segunda mitad del siglo XVIII. Reformas políticas y administrativas. Se prohibió la venta de cargos a locales, dando preferencia a funcionarios formados en España. Creación de 2 nuevos virreinatos, reduciendo el tamaño del Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada, establecido en 1717, y el Virreinato de Río de la Plata, establecido en 1776.
abolición de los alcaldes mayores y los corregidores, que eran considerados un foco de corrupción y prevaricación, reducción de las restricciones al comercio. Se realizaron censos de la población no indígena para convertirlos en tributarios. Reformas militares. La toma de La Habana y de Manila en 1762 por los ingleses abrió los ojos de la corona española respecto al muy real peligro que existía de perder sus posesiones ultramarinas en manos de sus enemigos europeos. Por ello, se tomaron diversas medidas con el objetivo de modernizar y reforzar las defensas de estas posesiones. Creación de un ejército permanente o guarnición en las ciudades más importantes, construcción de nuevas fortificaciones y mejora de las existentes. Reforma del clero. Reducción del poder de la Iglesia Católica mediante la restricción de los privilegios y las exoneraciones de que disfrutaban los órdenes religiosos. Se realizaron reformas educativas para reducir la influencia de la Iglesia en la educación primaria y universitaria. La acción más importante en este ámbito fue la expulsión de los jesuitas en 1776, orden religiosa que se había convertido en una de las instituciones más poderosas dentro de la monarquía española y que por ello despertaba numerosos celos en los organismos de gobierno. Su peso en la política y en la educación era tal que terminó siendo disuelta en los territorios españoles. Reformas económicas. Potenciación y desarrollo de la minería. Liberación del comercio entre 13 pueblos españoles y 27 americanos, mediante reglamento del comercio libre de 1778. Creación de monopolios estatales sobre la producción y comercio de tabaco, el aguardiente y la pólvora. Reducción de los impuestos a la minería para fomentar esta industria. Creación de escuelas técnicas. Financiación de bancos de crédito para impulsar la actividad económica. Creación de compañías comerciales con ciertos privilegios para la explotación de recursos naturales concretos. Reformas de la educación y la cultura. Fundación de las escuelas de artes y oficios que proporcionarían mano de obra cualificada a las distintas reales fábricas que se crearon. Creación de instituciones de enseñanza superior, como los seminarios de nobles, las reales escuelas e institutos y las academias militares. Se dio un impulso a las sociedades económicas de amigos del país, en las que se fomentó los conocimientos sobre la agricultura, la ganadería, el comercio y las ciencias. Y en las zonas portuarias, los consulados de comercio orientados al comercio y la navegación. Organización de expediciones científicas como las de Alejandro Malaspina, Celestino Mutis y otras más. El resultado de las reformas borbónicas.
Gran aumento de la producción de diversos productos agrícolas, como el azúcar, el cacao y el cuero que se exportaba en Europa. Incremento de la recaudación fiscal por la subida de impuestos existentes e implantación de algunos nuevos. Mejora del comercio entre los puertos americanos y españoles, al ser liberalizados. Gran desarrollo de la minería, sobre todo de plata, que suponía el mayor negocio en las Indias. Hasta aquí mi reporte. Con esto se finaliza el noticiero. Bonita tarde.